Las Filipinas no cayeron en silencio cuando comenzó la guerra, cayeron en miedo. Para 1944, el terror ya no llegaba en rumores ni en noticias lejanas. Vivía en las aldeas, dormía en las casas improvisadas, respiraba en cada sendero de selva, en cada calle destruida, en cada mirada desconfiada. La ocupación japonesa no fue solo militar, fue psicológica, fue total. Los pueblos aprendieron a vivir con reglas no escritas, no hacer ruido, no mirar demasiado, no confiar en nadie. Las noches eran las peores, porque en la oscuridad el sonido de botas podía significar reclutamiento forzado o algo mucho peor. Las madres enseñaron a sus hijos a no llorar. Los padres aprendieron a desaparecer cuando era necesario. La supervivencia se convirtió en una habilidad diaria. Las aldeas costeras estaban vacías, los campos abandonados. La selva se llenó de familias enteras escondidas entre raíces y barro, esperando que el amanecer no trajera más muerte. Las Filipinas no eran un frente glorioso, eran un lugar olvidado, donde la guerra se sentía cuerpo a cuerpo, donde el enemigo no era una idea, sino un soldado armado frente a tu puerta. Durante años, la población civil fue atrapada entre dos fuegos, la violencia del ocupante y el miedo constante a cualquier uniformado. Porque en la guerra, el uniforme deja de tener color. Todos significan peligro. Niños crecieron sin escuela, ancianos murieron sin atención. El hambre se volvió parte del paisaje. Pero el hambre no era lo peor. Lo peor era la incertidumbre, no saber si el día siguiente existiría. Cuando los bombardeos aliados comenzaron a intensificarse, el miedo cambió de forma, pero no desapareció. Los filipinos sabían que la liberación estaba en camino, pero también sabían que cada bomba, aunque necesaria, podía caer sobre una casa, una familia, una vida inocente. Para el pueblo, la guerra no era una estrategia, era una herida abierta. Fue en ese contexto que apareció una nueva palabra en los rumores, una palabra que no venía acompañada de órdenes ni castigos. Mexicanos. Al principio, nadie entendía qué significaba. No eran japoneses, no eran estadounidenses como los que ya habían pasado antes, eran otros. Decían que venían del otro lado del mundo, que hablaban diferente, que volaban aviones, que atacaban posiciones enemigas. Pero para un pueblo perseguido, todo eso era secundario. La pregunta real era una sola: ¿son como los demás o son peores? Los primeros encuentros fueron a distancia, miradas desde detrás de árboles, sombras observando desde casas derruidas, silencio. Los filipinos ya habían aprendido la lección más dura de la guerra: la confianza puede matar. Los mexicanos llegaron a una tierra rota, a un pueblo que no celebraba, no aplaudía, no corría a recibir a nadie, solo observaba. La guerra había vaciado las expresiones humanas, no había euforia, solo cansancio. Y aún así, algo era distinto. No fue inmediato, no fue anunciado, no fue heroico, pero poco a poco, en medio del terror acumulado, el pueblo filipino empezó a notar pequeños gestos. No gritos innecesarios, no castigos aleatorios, no miradas de desprecio. Eran soldados, pero no actuaban como los que habían pasado antes. Todavía nadie hablaba de esperanza. Eso vendría después. Por ahora, las Filipinas seguían bajo terror, pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo no era absoluto. Y en una guerra donde todo había sido quitado, esa pequeña diferencia ya significaba algo. Para el pueblo filipino, la guerra siempre había venido del norte, del oeste o del mar, nunca del otro lado del mundo. Los rumores comenzaron a circular antes de que los vieran. No eran historias claras,
Eran fragmentos, palabras sueltas que viajaban de aldea en aldea, susurradas con cautela, como si incluso hablar de ello pudiera traer consecuencias. Decían que no eran japoneses. Eso ya era suficiente para despertar atención. Pero tampoco eran exactamente como los estadounidenses que algunos recordaban vagamente de antes de la ocupación. Eran distintos. Venían en aviones con marcas desconocidas para la mayoría. Hablaban una lengua que no se parecía al inglés ni al japonés. Y cuando aparecían, no marchaban en filas intimidantes, no gritaban órdenes incomprensibles, no buscaban imponer presencia. Simplemente llegaban. Para los propios mexicanos, el viaje ya había sido una guerra en sí mismo. Meses antes, habían dejado atrás sus hogares, sus familias, sus ciudades y pueblos. Muchos nunca habían salido de su región. Algunos jamás habían visto el mar hasta que el destino los empujó hacia él. No eran soldados de carrera, eran jóvenes comunes, mecánicos, estudiantes, campesinos, obreros. Hombres que aprendieron a volar no por vocación romántica, sino por necesidad histórica. Se entrenaron sabiendo que el margen de error era mínimo, que el cielo no perdona, que un fallo significaba desaparecer sin rastro sobre el océano o la selva. Cuando finalmente llegaron a Filipinas, no encontraron un frente ordenado ni una victoria en marcha. Encontraron ruinas, bases improvisadas, pistas de aterrizaje abiertas a fuerza de machete y sudor, un clima que no se parecía a nada que hubieran conocido, calor sofocante, humedad constante, enfermedades invisibles. Pero lo que más los golpeó no fue el ambiente, fue la gente. Desde el aire, las aldeas parecían abandonadas. Desde tierra, descubrieron que no lo estaban. Había ojos observando desde la vegetación, silencios densos, niños que no se acercaban, adultos que retrocedían instintivamente. Los mexicanos no tardaron en entender algo fundamental. No estaban llegando a un lugar que esperaba ser salvado. Estaban llegando a un lugar que había sido traicionado demasiadas veces. Cada potencia que había pasado por allí había prometido orden, protección o estabilidad, y cada una había dejado dolor. Así que los mexicanos hicieron algo que no estaba en ningún manual. No intentaron forzar confianza, no exigieron gratitud, no reclamaron protagonismo. Se concentraron en su misión aérea, volaban, atacaban posiciones japonesas, regresaban, pero cuando tocaban tierra, no se encerraban. Caminaban cerca de los poblados, observaban, esperaban. Al principio, el contacto era mínimo, un cruce de miradas, un gesto con la cabeza, nada más. Para los filipinos, eso ya era extraño. Estaban acostumbrados a soldados que tomaban, no que esperaban, a hombres armados que gritaban, no que guardaban silencio. Con el paso de los días, la presencia mexicana comenzó a sentirse diferente, no porque hicieran algo espectacular, sino porque no repetían los patrones del terror. No requisaban alimentos a la fuerza, no irrumpían en casas sin razón, no castigaban por miedo. Eran soldados, sí, pero parecían conscientes de que estaban caminando entre heridos invisibles. Para los propios mexicanos, aquella convivencia silenciosa también era transformadora. Muchos nunca habían visto una población civil tan quebrada, nunca habían convivido con niños que parecían ancianos en el rostro, con mujeres que hablaban en susurros por costumbre, con hombres que evitaban mirar a los ojos por pura supervivencia. La guerra, que hasta entonces había sido una idea lejana, un enemigo abstracto, se volvió tangible. Ya no era solo un mapa, tenía nombres que no conocían, tenía rostros que no olvidarían. Sin darse cuenta, ambos lados estaban en el mismo proceso, medían cada gesto, cada movimiento, cada silencio. Los filipinos esperaban la traición, los mexicanos aprendían el peso de la desconfianza. Todavía no había gestos de relievo, todavía no había esperanza, pero la guerra ya no era completamente ciega. Algo estaba cambiando, no en los cielos,
sino en el suelo. Y en una guerra donde todo parecía decidido por la fuerza, ese cambio silencioso sería el comienzo de algo mucho más grande. El verdadero encuentro no ocurrió de inmediato. No hubo un momento claro, no hubo una escena heroica que pudiera señalarse con el dedo. Ocurrió como ocurren las cosas importantes en una guerra larga, despacio, en silencio, casi sin que nadie lo notara. Durante semanas, los filipinos observaban a los mexicanos desde la distancia, no como curiosos, sino como sobrevivientes que han aprendido a leer el peligro en los detalles más pequeños. Miraban cómo se movían, cómo hablaban entre ellos, cómo reaccionaban ante los errores, cómo trataban a los prisioneros enemigos, cómo bajaban la voz cuando se acercaban a una aldea. En la guerra, los civiles se convierten en expertos en comportamiento humano. Saben reconocer la violencia antes de que ocurra. Saben cuando un soldado está a punto de abusar de su poder. Y saben también cuando alguien no lo hará. Poco a poco, la tensión absoluta comenzó a resquebrajarse. El primer contacto no fue una conversación, fue un gesto. Un día, cerca de una pista improvisada, un anciano filipino se acercó lo suficiente como para ser visto. No pidió nada, no levantó la voz, solo señaló una rueda dañada en un vehículo de apoyo abandonado. Uno de los mexicanos lo miró, luego miró la rueda, luego asintió. Nada más. Trabajaron juntos en silencio, sin palabras, sin órdenes, sin armas en alto. Ese fue el primer puente. Después vino otro, y otro. Una mujer dejó un recipiente con agua cerca del perímetro. Un soldado mexicano lo vio, dudó un instante y bebió. No hubo castigo, no hubo sospecha, solo un agradecimiento torpe acompañado de una sonrisa breve. Para los filipinos, eso fue impactante. La ocupación japonesa les había enseñado que cualquier interacción era peligrosa, que ayudar a un soldado podía costar la vida, que incluso mirar podía ser interpretado como desafío. Pero con los mexicanos, nada de eso ocurrió. Los niños fueron los últimos en acercarse. Siempre lo son, porque en la guerra son los que más rápido aprenden y los que más tardan en olvidar. Al principio, observaban de lejos, escondidos detrás de árboles, muros derruidos o chozas improvisadas. No corrían, no jugaban, solo miraban. Un soldado mexicano notó a uno de ellos, un niño pequeño, demasiado delgado para su edad, con los pies descalzos sobre la tierra caliente. No hizo ningún gesto brusco, no se acercó, solo dejó algo en el suelo y se alejó. Cuando el niño se dio cuenta, esperó, contó el tiempo como había aprendido a hacer, y solo entonces se acercó. Era comida, no mucha, no suficiente para resolver nada, pero real. Esa noche, en más de una aldea, se habló de ello, no como un milagro, sino como una rareza. Estos soldados no quitan, decían algunos. Estos soldados miran a los ojos, decían otros. Estos soldados no parecen disfrutar del miedo. Para un pueblo que había sido cazado durante años, esa diferencia era enorme. Los mexicanos, por su parte, empezaban a entender el peso de lo que veían. Muchos no habían sido preparados para convivir con civiles tan dañados. El entrenamiento hablaba de objetivos, de mapas, de misiones. No hablaba de niños que no sonríen, de ancianos que tiemblan al escuchar un motor, de madres que esconden a sus hijos por reflejo. Algunos soldados comenzaron a compartir lo poco que tenían, no como política, no como estrategia, sino como impulso humano. Un pedazo de pan, un sorbo de agua, una manta vieja. Nada de eso estaba en los reportes oficiales, nada de eso daba medallas, pero todo eso construía algo invisible. La desconfianza no desapareció de un día para otro. Todavía había miedo, todavía había dudas, pero ya no era un miedo absoluto. Por primera vez desde el inicio de la ocupación, los filipinos comenzaron a distinguir entre enemigos y aliados reales. El terror seguía presente, la guerra no había terminado, los bombardeos continuaban, el enemigo aún estaba cerca. Pero ahora, cuando veían a los mexicanos, no corrían automáticamente. A veces simplemente se quedaban.
Y en una guerra donde quedarse podía significar la diferencia entre vivir y morir, ese pequeño acto era un paso gigantesco. El primer contacto no cambió la guerra, pero cambió algo igual de importante: la forma en que un pueblo herido volvió a mirar a otro ser humano con uniforme. Y ese cambio estaba a punto de multiplicarse. La guerra suele enseñarle a la gente a endurecerse, a cerrar el rostro, a desconectar el corazón. En las Filipinas, esa lección había sido aprendida a la fuerza. Pero incluso el miedo más profundo tiene grietas, y fue por una de esas grietas que entró algo inesperado. No fue una orden, no fue una estrategia aliada, no fue una decisión tomada en un cuartel. Fue un gesto humano. Después de varios contactos silenciosos, los mexicanos comenzaron a notar algo que los perseguía incluso cuando volvían a las bases: las miradas. No eran miradas de odio, tampoco de gratitud. Eran miradas de agotamiento absoluto. Había pueblos enteros que ya no pedían nada, porque habían aprendido que pedir solo traía castigo. Gente que no extendía la mano porque sabía que podía perderla. Y eso impactó a los soldados más de lo que cualquier combate aéreo. Muchos de ellos habían salido de México con una idea clara: combatir al enemigo, cumplir la misión y regresar. Pero nadie los había preparado para convivir con un pueblo que había sobrevivido demasiado tiempo sin esperanza. Fue entonces cuando los pequeños gestos comenzaron a repetirse y a transformarse. Un soldado dejó parte de su ración cerca de una choza. Otro ayudó a reparar un techo improvisado con restos de metal. Otro cargó a un anciano herido hasta una zona más segura. Nada de eso era anunciado, nada de eso era fotografiado. Simplemente ocurría. Los filipinos observaron todo con cautela. La experiencia les había enseñado que la bondad podía ser una trampa, que la ayuda podía ser solo el primer paso hacia algo peor. Pero los días pasaron y no hubo represalias. Nadie fue golpeado por acercarse. Nadie fue castigado por aceptar comida. Nadie fue usado como ejemplo. Y entonces ocurrió algo que parecía imposible. Las madres empezaron a salir primero. Siempre son ellas, las que arriesgan antes, las que ponen el cuerpo para proteger a los hijos. Se acercaban despacio, con los niños detrás, listas para huir al menor movimiento brusco. Los mexicanos entendieron el mensaje sin palabras. Bajaron las armas, se sentaron, esperaron. Ese acto, tan simple, rompió una barrera invisible. Por primera vez en años, alguien con uniforme no estaba de pie sobre ellos. Estaba al mismo nivel. Los niños comenzaron a acercarse. Primero uno, luego dos, luego varios. No sonreían todavía, solo observaban, pero ya no huían. Uno de los soldados sacó algo del bolsillo. No era un arma, no era un mapa, era comida. La dividió en partes pequeñas, no como ración militar, sino como alguien que sabe que no puede prometer más de lo que tiene. Ese momento se repitió en distintos lugares, en distintos días, con distintos hombres. Y poco a poco, ese gesto simple se convirtió en un símbolo. Para los filipinos, no significaba solo alimento, significaba que alguien había visto su sufrimiento y no había mirado hacia otro lado. La guerra, por primera vez, dejaba de ser una fuerza ciega. Los mexicanos no hablaban el idioma, no conocían las costumbres, pero entendían algo esencial: el dolor humano es universal. Ese entendimiento comenzó a transformar la relación. Los civiles empezaron a advertir a los soldados sobre zonas peligrosas, a señalar caminos minados, a avisar cuando había movimientos enemigos. No por obligación, no por miedo, sino por algo que no se puede imponer: confianza. Para los mexicanos, eso fue una revelación. Comprendieron que no estaban luchando solo por territorio, sino por personas reales, que cada misión aérea que cumplían
podía significar una noche menos de terror para una aldea. La guerra seguía siendo brutal. Los ataques continuaban. El riesgo no disminuía. Pero algo había cambiado para siempre. Los filipinos ya no veían solo soldados, veían hombres. Y los mexicanos ya no veían solo un frente de combate. Veían un pueblo que había sobrevivido demasiado tiempo sin protección. Ese gesto, sentarse, compartir, esperar, no detuvo la guerra, pero la dividió en dos. Antes, todo uniforme era amenaza. Después, algunos uniformes significaban alivio. Y en un conflicto donde la deshumanización era la regla, ese cambio fue más poderoso que cualquier bomba. Porque la guerra puede destruir cuerpos, pero solo la humanidad puede reconstruir lo que queda. El gesto dejó de ser aislado cuando empezó a repetirse sin ser pedido. Lo que al principio había sido una reacción humana individual, se convirtió poco a poco en una presencia constante. Los filipinos comenzaron a notar un patrón. No era un soldado específico, no era un rostro en particular, era una forma de estar. Los mexicanos no aparecían solo después de las batallas, no se limitaban a entrar, ocupar y marcharse. Se quedaban el tiempo suficiente para mirar alrededor y entender qué había quedado en pie y qué no. En aldeas donde la guerra había pasado como una tormenta brutal, ellos no preguntaban quién había colaborado, ni quién había sobrevivido cómo. No buscaban culpables, buscaban necesidades. Había lugares donde ya no quedaban hombres jóvenes, otros donde solo quedaban ancianos y niños, casas reducidas a esqueletos de madera, pozos contaminados, campos abandonados por miedo. Y en medio de ese panorama, la presencia mexicana empezó a significar algo concreto: alivio inmediato. No era ayuda organizada desde arriba, era ayuda práctica. Un grupo de soldados ayudó a despejar un camino para que los civiles pudieran volver a buscar alimentos. Otro escoltó a una familia hasta una zona menos expuesta. Otros compartieron medicamentos básicos con personas que llevaban meses sin atención alguna. Cada acción era pequeña por sí sola, pero juntas comenzaron a cambiar el ambiente. Las aldeas dejaron de sentirse completamente ocupadas por el miedo. Todavía había peligro, todavía había guerra, pero ahora existía algo más, una sensación de respiro. Los filipinos empezaron a organizarse nuevamente, no porque la guerra hubiera terminado, sino porque la presencia mexicana les daba una ventana de tiempo para hacerlo. Las madres ya no escondían a sus hijos de inmediato cuando veían un avión mexicano aterrizar. Los ancianos se atrevían a salir a saludar con un gesto de cabeza. Los niños, aunque todavía cautelosos, se acercaban lo suficiente como para observar sin huir. Eso no pasó desapercibido. Los mexicanos comprendieron que su papel iba más allá del combate, que su simple forma de actuar estaba reconstruyendo algo que la guerra había destruido: la confianza básica entre seres humanos. Muchos soldados comenzaron a hablar entre ellos de lo que veían, de pueblos enteros traumatizados, de niños que no sabían jugar, de mujeres que dormían vestidas por si había que huir en la noche. Esa conversación silenciosa generó una conciencia colectiva. Sin que nadie lo ordenara, se establecieron rutinas. Después de cada operación aérea, algunos soldados bajaban hacia los poblados cercanos. Revisaban si había heridos, si alguien necesitaba agua, si una familia había quedado atrapada entre frentes. No lo hacían para ser vistos, lo hacían porque ahora sabían para quién estaban luchando. Los filipinos empezaron a compartir información, no por miedo, sino por convicción. Avisaban sobre movimientos enemigos, indicaban senderos seguros, advertían sobre zonas minadas o patrulladas. Ese intercambio fue vital, y no nació de la fuerza,
nació del respeto. Con el tiempo, los mexicanos fueron reconocidos de una forma distinta, no como invasores temporales, no como una potencia distante, sino como aliados reales. En algunas aldeas, cuando los soldados se marchaban para otra misión, la gente salía a despedirse, no con celebraciones exageradas, sino con miradas largas y gestos sencillos. Eso, en una guerra, significa mucho más que aplausos. Para los soldados, esa respuesta humana tuvo un efecto profundo. La guerra suele vaciar a los hombres por dentro, los convierte en funciones, en piezas de una maquinaria gigantesca. Pero en Filipinas, los mexicanos comenzaron a recuperar algo que creían perdido: sentido. Cada misión aérea ya no era solo un objetivo táctico, era una noche menos de miedo para una aldea, un día más de supervivencia para una familia. Esa conciencia los volvió más cuidadosos, más atentos, más determinados. No luchaban solo contra el enemigo, luchaban para proteger algo frágil que estaba volviendo a nacer. El alivio ya no era individual, se había vuelto colectivo. Un pueblo que había vivido años bajo persecución empezaba, lentamente, a sentir que no estaba solo. Y cuando un pueblo deja de sentirse solo en medio de una guerra, algo fundamental cambia. El terror pierde fuerza, el silencio se rompe. La esperanza, aunque tímida, comienza a ocupar espacio. Todavía no era el final, todavía faltaba mucho dolor, pero las Filipinas ya no estaban completamente a oscuras. Y en gran parte, esa luz llevaba un acento extranjero, pero un corazón profundamente humano. Para el pueblo filipino, la guerra nunca fue una línea de frente, nunca fue una fecha marcada en un calendario, nunca fue una victoria anunciada por radios lejanos. La guerra fue cotidiana. Fue aprender a dormir con un oído despierto, fue memorizar rutas de escape antes de memorizar letras, fue enseñar a los niños a no correr, a no señalar, a no preguntar. Cuando los mexicanos comenzaron a formar parte del paisaje, esa cotidianidad empezó a cambiar de forma, pero no de intensidad. El peligro seguía allí. El enemigo no había desaparecido. Las patrullas japonesas aún rondaban zonas cercanas. Pero ahora, el pueblo ya no enfrentaba todo eso completamente solo. Los filipinos empezaron a observar la guerra desde una nueva perspectiva, no desde la resignación absoluta, sino desde la comparación. Habían conocido soldados que gobernaban por el miedo, que tomaban sin pedir, que castigaban sin razón, que convertían a los civiles en herramientas o en obstáculos, y ahora estaban viendo algo distinto. Los mexicanos no trataban a la población como terreno ocupado, la trataban como gente atrapada. Esa diferencia, aunque sutil para quien observa desde lejos, era gigantesca para quien había vivido bajo terror constante. Las conversaciones comenzaron a surgir, no largas, no elaboradas, pero reales. Un gesto, una palabra mal pronunciada, una risa breve, pequeños intercambios que devolvían humanidad a ambos lados. Los niños fueron los primeros en cambiar, porque los niños sienten antes de entender. Empezaron a correr de nuevo, no lejos, no por mucho tiempo, pero lo suficiente como para recordar cómo se hacía. Algunos imitaban los movimientos de los aviones en el cielo, otros dibujaban en la tierra pistas improvisadas. La guerra seguía presente en sus juegos, pero ya no era solo miedo. Las madres comenzaron a hablar entre ellas, a intercambiar información, a organizar pequeñas redes de ayuda. Sabían que nada era permanente, que la guerra podía girar en cualquier momento, pero también sabían que había una ventana abierta. Los ancianos, que habían visto demasiadas ocupaciones a lo largo de su vida, eran los más cautelosos. Observaban en silencio, comparaban, y con el tiempo fueron los primeros en reconocerlo en voz baja. Estos hombres son distintos. Para los mexicanos, ver la guerra desde los ojos del pueblo fue una experiencia transformadora.
Muchos habían sido entrenados para pensar en términos de objetivos, no de consecuencias humanas, pero Filipinas les mostró lo que quedaba después del combate. Les mostró aldeas que ya no podían huir más, familias que no tenían a dónde desplazarse, niños que habían aprendido a medir el peligro mejor que cualquier soldado. Eso cambió la forma en que volaban, la forma en que planeaban, la forma en que hablaban entre ellos. Cada decisión empezó a tener un peso distinto. Cada error potencial se sentía más grave, no porque pusiera en riesgo la misión, sino porque podía poner en riesgo a alguien que ahora conocían. La guerra aérea, que desde arriba podía parecer limpia y distante, se volvió personal. Los mexicanos sabían que debajo de ellos había gente real esperando sobrevivir un día más. Esa conciencia no debilitó su determinación, la fortaleció. Comenzaron a volar con una precisión obsesiva, a evitar zonas civiles siempre que era posible, a discutir rutas con más cuidado. No era compasión ingenua, era responsabilidad. ¿Lo notó? Los filipinos entendieron que aquellos hombres no solo combatían al enemigo, sino que también pensaban en ellos, y eso creó algo raro en medio de la guerra: lealtad espontánea, no impuesta, no comprada, nacida del reconocimiento mutuo. Los civiles comenzaron a proteger a los soldados, a esconder información sensible, a advertir sobre emboscadas, no porque se les ordenara, sino porque sentían que protegerlos era protegerse a sí mismos. La guerra, vista desde los ojos del pueblo, ya no era solo una fuerza destructiva. Se había convertido en una lucha por preservar lo poco que quedaba intacto: la dignidad. Los mexicanos entendieron que estaban luchando en dos frentes: uno visible, contra el enemigo armado; otro invisible, contra la deshumanización. Y en ese segundo frente, cada gesto contaba. Las Filipinas seguían siendo un lugar herido. Nada estaba resuelto, nada estaba garantizado. Pero ahora, cuando el cielo rugía, cuando los aviones pasaban, cuando la guerra volvía a recordarle al pueblo su brutalidad, había algo nuevo acompañando ese sonido: la certeza de que no todos los hombres armados habían olvidado lo que significaba ser humanos. Y esa certeza, en medio del caos, era una forma silenciosa de resistencia. Cuando la guerra empezó a inclinarse lentamente, no hubo un día exacto en que el terror desapareció de las Filipinas. No hubo un momento claro de alivio colectivo. Lo que hubo fue cansancio. Cansancio acumulado durante años. Cansancio de huir, de esconderse, de sobrevivir sin garantías. Y en ese agotamiento profundo, la presencia mexicana ya no era una novedad. Se había vuelto parte del equilibrio frágil que mantenía al pueblo en pie. Las aldeas comenzaron a reconstruirse incluso antes de que la guerra terminara. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque la gente había recuperado algo esencial: la voluntad de intentarlo. Los mexicanos no dirigieron esa reconstrucción, no la organizaron oficialmente, pero estuvieron allí. Ayudaron a levantar techos, a limpiar caminos, a trasladar heridos, a enterrar muertos con respeto. En una guerra donde los cuerpos solían convertirse en números, ellos insistieron en devolverles nombre y dignidad. Los filipinos lo notaron. Empezaron a contar historias, no grandes discursos, relatos simples. El soldado que cargó a mi padre, el piloto que compartió su comida, el hombre que se quedó hasta que el niño dejó de temblar. Esas historias circularon más rápido que cualquier propaganda. Para el pueblo, los mexicanos ya no eran solo aliados militares, eran testigos de su sufrimiento, y eso creó un lazo que ninguna orden podía romper. Cuando algunos soldados mexicanos fueron trasladados a otras zonas, hubo despedidas silenciosas, miradas largas, gestos contenidos. No era costumbre despedirse de soldados. La guerra había enseñado a no apegarse, pero esta vez fue distinto. Los niños comenzaron a entender que aquellos hombres no eran eternos, que podían irse, y esa idea,
Por primera vez, dolía. Algunos corrían detrás de los camiones. Otros simplemente miraban desde lejos, intentando memorizar rostros. Los soldados, endurecidos por meses de combate, descubrieron algo inesperado. Les costaba irse. Muchos nunca habían sentido que su presencia importara de esa forma. Habían sido entrenados para cumplir órdenes, no para dejar una huella humana. Filipinas les mostró otra dimensión de la guerra. Les enseñó que luchar también podía significar proteger, que el poder no siempre se ejerce con violencia, que la autoridad más fuerte nace del respeto. Cuando la guerra finalmente se acercó a su fin, el contraste fue evidente. En otros lugares, la retirada aliada fue fría, funcional, administrativa. En las Filipinas, hubo gratitud silenciosa. No hubo grandes monumentos inmediatos, no hubo ceremonias formales, pero hubo memoria. Décadas después, en comunidades pequeñas, los ancianos seguían contando historias a sus nietos. No hablaban de batallas específicas, hablaban de hombres, hombres que vinieron del otro lado del mundo, que no hablaban su idioma, que no conocían su cultura, pero que eligieron no tratar al pueblo como daño colateral. Para muchos filipinos, la imagen del mexicano quedó ligada a algo raro en la guerra: alivio. No el alivio de que todo termine, sino el alivio de no estar solo mientras todo continúa. Ese legado no aparece en los grandes libros, no se mide en kilómetros liberados, no se resume en estadísticas, pero vive en la memoria oral, en los relatos familiares, en la forma en que algunas comunidades recuerdan la guerra. Los mexicanos regresaron a casa con cicatrices visibles e invisibles, pero también regresaron con algo más: la certeza de que habían sido más que combatientes. Muchos de ellos jamás volvieron a Filipinas, pero Filipinas nunca los olvidó, porque cuando un pueblo ha sido cazado durante años, no olvida a quienes eligieron no cazarlo. El miedo marcó una generación, la guerra dejó ruinas, pero entre los escombros quedó una verdad simple y poderosa. Incluso en el conflicto más brutal, la humanidad puede sobrevivir si alguien decide protegerla. Y esa decisión, repetida día tras día por hombres comunes, se convirtió en el legado más profundo de los mexicanos en Filipinas. Un legado que no pertenece solo a la historia militar, sino a la historia humana. Cuando las armas finalmente comenzaron a callar en las Filipinas, no hubo una explosión de alegría inmediata, no hubo celebración desbordada. Hubo silencio. Un silencio distinto al de los años de terror. Un silencio cansado. Un silencio que intentaba entender si el horror realmente había terminado. Las aldeas seguían marcadas. Las casas reconstruidas apenas sostenían el recuerdo de lo que habían sido. Los campos volvieron a sembrarse, pero la tierra todavía guardaba cicatrices invisibles. Para el pueblo filipino, el fin de la guerra no significó olvidar, significó aprender a vivir con lo que había quedado. Y entre todo lo que quedó, hubo algo que no se perdió con el tiempo: la memoria de quienes eligieron actuar con humanidad cuando lo más fácil habría sido endurecerse. Los mexicanos no permanecieron, no se quedaron como ocupantes, no reclamaron territorio ni reconocimiento. Se fueron como llegaron, en silencio, sin discursos, sin promesas grandilocuentes, pero dejaron algo imposible de retirar. Dejaron la experiencia de haber sido vistos, de haber sido tratados como personas, no como daños colaterales de una guerra ajena. Décadas después, cuando los testigos directos comenzaron a desaparecer, las historias no murieron con ellos. Sobrevivieron en relatos familiares, en conversaciones nocturnas, en advertencias y enseñanzas transmitidas a los más jóvenes. No todos los soldados son iguales, decían algunos ancianos. Hubo hombres que nos protegieron cuando nadie más lo hizo. Ese recuerdo es poderoso porque contradice la lógica de la guerra,
porque demuestra que incluso dentro de un conflicto brutal, existe espacio para la elección moral. Los hombres del Escuadrón 201 no fueron héroes mitológicos, fueron humanos. Cometieron errores, sintieron miedo, dudaron, pero eligieron una y otra vez no cerrar los ojos ante el sufrimiento civil. Eligieron no convertir el poder en abuso, eligieron no usar el terror como herramienta, y esa elección dejó huella. Hoy, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, la historia suele reducirse a mapas, fechas y grandes batallas, pero la verdad más profunda casi siempre vive en los márgenes. Vive en los gestos pequeños, en los encuentros breves, en los momentos donde alguien decide proteger en lugar de destruir. Esta historia no busca glorificar la guerra, busca recordar algo más importante, que incluso en medio del caos, la humanidad puede resistir. Aviso honesto al espectador. Esta narración incluye diálogos, personajes y situaciones dramatizadas, creadas con fines narrativos y emocionales. Estos elementos no deben interpretarse como transcripciones literales, sino como reconstrucciones ficticias basadas en hechos históricos reales, documentados sobre la participación del Escuadrón 201 de México y el contexto vivido por la población civil en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo no es alterar la historia, sino dar voz humana a experiencias reales que muchas veces no quedaron registradas palabra por palabra. La esencia de los hechos, el contexto histórico y el impacto humano aquí retratado están firmemente basados en la realidad. La guerra termina, los ejércitos se retiran, pero las decisiones humanas permanecen mucho más tiempo que cualquier bandera. Los mexicanos no cambiaron el curso global del conflicto por sí solos, pero cambiaron algo igual de importante: la experiencia de un pueblo que había vivido años bajo terror. Y a veces, eso es lo que define la verdadera victoria. Si esta historia te ayudó a ver la guerra desde otro ángulo, si te recordó que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede sobrevivir, deja tu like, comenta lo que más te impactó y suscríbete al canal para seguir explorando historias reales, profundas y humanas que el tiempo casi logra enterrar, porque recordar también es una forma de justicia.